Muy buenas tardes a todos. En nombre de la Universidad del Rosario, la Facultad de Jurisprudencia y la UAO, queremos darles la bienvenida a este espacio. Esperamos que sea de mucho aprendizaje y que sea agradable para todos ustedes. Inicialmente me presento, mi nombre es Ana María Murcia, soy ejecutiva de regiones de la Universidad del Rosario y los estaré acompañando el día de hoy. Por otro lado, se encuentra Mayra Navia. Ella es nuestro contacto comercial de la UAO. Cualquier duda o inquietud que tengan respecto al programa, lo pueden comentar con ella. Igualmente, ella al final de esta sesión va a tener una breve intervención por si tienen alguna duda o inquietud respecto al programa. Por otro lado, el día de hoy se encuentra con nosotros el doctor Germán Alfonso Pardo, quien es el director de este programa y va a ser quien presida esta conferencia. Muy buenas tardes, Mayra, muy buenas tardes, doctor Germán, muy buenas tardes a todos. Para dar inicio a la conferencia, quiero darles una breve presentación sobre el doctor Germán y su experiencia y estudio. El doctor Germán es abogado de la Universidad del Rosario, doctor en Derecho Tributario por la Universidad de Salamanca, España. Tiene estudios de posgrado y Derecho de Empresas en la Universidad de los Andes, Derecho Tributario en la Universidad de los Andes, Derecho Aduanero en la Universidad Externado, Derecho Comercial en la Universidad Javeriana, Derecho Procesal de la Universidad del Rosario, Alta Gerencia, INALDE, Universidad de La Sabana, miembro de número desde 1987 del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y Aduanero, miembro fundador de la Academia Internacional de Derecho Aduanero, miembro correspondiente del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros, fundador y director de la especialización internacional en Derecho Aduanero y de Comercio Exterior en la Universidad Rosario de Bogotá. Y desde el 2021 en Cali en convenio con la UAO. Profesor hace más de 37 años y conferencista nacional e internacional. Director, lector y jurado de varias tesis doctorales. Autor de libros y artículos en revistas especializadas. Editor académico de varios libros. También prologuista de varias obras. Asesor de empresas y abogado litigante en materia aduanera, tributaria, consultor nacional e internacional. Doctor Germán, le damos la bienvenida, tiene la palabra. Muchas gracias, muy buenas noches, bienvenidos todos. Vamos hoy a hablar de un tema que tiene mucha relación con el tema que vamos a ver en clase y que se denomina incidencia de la normativa internacional en materia aduanera y relacionadas. Repito, esto es una abrebocas para el tema que vamos a ver. Pero es una abrebocas que está bastante, en este momento, bastante abierta por una posición y exactamente su contra. La posición es el multilateralismo que nos saca del libro. Pero sabemos que en este momento estamos exactamente en contra. Y asiste a un momento en el que el escenario mundial se encuentra. Decíamos que se ha venido un momento que es particularmente interesante y la verdad que puede resultar también muy complejo por todo lo que está pasando. Estamos en está radicalizando cada vez más, tenemos nacionalismos fuertes, proteccionismo económico, comienzan guerras económicas y otras probables si nos ayudan los problemas. Un elemento muy interesante que es precisamente de lo que estamos hablando también, con aranceles y otras medidas no arancelarias de forma una arsenal armamentista y se ven desplegadas las armas de estas batallas en donde hasta la fecha, con la sola amenaza de maniobras con carga de municiones, medidas en términos de imposición de altos porcentajes de arancel o derechos de aduana, que logran resultados rápidos. La palabra arancel, tarifa en inglés, de acuerdo con el presidente de los Estados Unidos, parece ser la más bonita de la lengua inglesa. Vamos a anotar la aplicación. Una más.
Fijémonos que con el arma llamada arancel, este se ha utilizado como un arma de cohesión económica, pero también política en este momento. Recuerden ustedes el caso de Colombia, que por evitar o por no recibir a los deportados en las condiciones que venían, inmediatamente vino la amenaza del arancel y también el retiro de ciertas visas. El problema se resolvió en menos de una tarde. México y Canadá, que son socios directos de Estados Unidos en el TEMEC, nosotros también tenemos acuerdos de ese conjunto con Estados Unidos, se ven amenazados con aranceles que por lo menos se han suspendido hasta el próximo 4 de marzo, pero el tema no se ha terminado. China ya incrementó aranceles en una guerra sostenida con Estados Unidos. Y la Unión Europea acaba de caer también en la amenaza de imposición de aranceles. El bloque ha tratado muy mal a los productos estadounidenses, dice el presidente Trump, quien además extiende a todo el mundo una guerra comercial con aranceles sobre el aluminio y el acero. En el caso de México y Canadá, vamos por favor. Recuerden ustedes que el tema no comenzó exactamente por un lío comercial, sino porque no estaban evitando el ingreso de fentanilo y de migrantes a los Estados Unidos. Y lo que estos dos países han prometido de diferente manera es tomar medidas para lograr ambas finalidades. México se comprometió a mandar un contingente de 10.000 soldados y 10.000 guardias civiles para intentar controlar el ingreso de personas que fentanilo, y Canadá hacer una inversión de 1.300 millones de dólares y crear una institución dedicada precisamente al combate de este tipo de problemas. Con esas promesas, Trump suspendió la aplicación de las medidas por un mes después de haber hablado con su presidente. En el caso, una más, por favor. En el caso de la China, ya sabemos que se viene en guerra desde la época de Trump y sin embargo se aumentaron los aranceles un 10% más. Sin embargo, se tiene previsto una charla entre el presidente Trump y Xi Jinping, de modo que podrían tenerse los aranceles efímeros. O quizá no, dada la imprevisibilidad del presidente de los Estados Unidos. Por el momento, Pekín ha respondido con aranceles sobre los productos estadounidenses. Listo. Ok. Gracias. Decíamos, China respondió con aranceles a los Estados Unidos y en particular 15% sobre el carbón y el gas licuado y 10% sobre el petróleo, la maquinaria agrícola, los automóviles de gran cilindrada y las camionetas, unas medidas que entraron en vigor a partir del 10 de febrero. El presidente Trump ha anunciado que suspende la aplicación de aranceles del 10% a China para los envíos de menos de $800, unos 735 euros, ya que Estados Unidos no es capaz de procesar la gran cantidad de envíos que hay de estos tamaños. Entonces, fíjense el mundo en el que estamos. ¿Qué pasa con el tema de Europa? El presidente Trump ha dicho que ningún país va a quedar exento de aranceles y ha puesto a la Unión Europea en la diana al destacar el déficit en la balanza comercial, es decir, que Estados Unidos compra más de lo que vende al bloque europeo. Si se mide en conjunto, la Unión Europea es el lugar desde donde Estados Unidos más importa. Según Trump, esto hace que los norteamericanos pierdan dinero frente a otros socios. Estados Unidos tiene una balanza comercial negativa global desde los años 70 y no es un problema per se como lo han destacado muchos economistas. Con el escenario anterior, Estados Unidos ha comunicado a la Unión Europea que impondrá aranceles recíprocos, contemplando incluso el IVA como arancel. Para los Estados Unidos, el IVA es una especie de arancel que grava las exportaciones hacia la Unión Europea, pero en realidad se trata de un impuesto indirecto por el consumo que se aplica sobre los bienes y servicios que se paga por el consumidor interno. La idea es que tenemos un gravamen que se aplica siempre a nivel internacional, que es el arancel. El arancel es el que grava las importaciones de mercancía. Arancel también llamado derecho aduanero, llamado tarifa. Se grava la importación de la mercancía por el hecho de cruzar la frontera aduanera. Pero adicionalmente los países ya internamente cobran un IVA
un IVA que se cobra no solamente al importador, sino al productor nacional, para además que queden en igualdad de condiciones. Sin embargo, el presidente Trump, eso le pareció que es una especie de arancel que está encareciendo las operaciones de los Estados Unidos. Así las cosas, el IVA no es, como pretende Trump, un arancel ni supone en ningún caso un gravamen para las exportaciones de Estados Unidos hacia la Unión Europea. Se trata de un impuesto indirecto sobre el consumo que se aplica a casi todos los bienes y servicios que se compran y se venden por todos los países de la Unión Europea, independientemente de su origen, e incluidos los procedentes de los países miembros de la Unión Europea, por lo que no supone una desventaja comercial para los productos estadounidenses respecto a los comunitarios que también deben abonar esa tasa. Si el IVA fuera realmente un arancel, gravaría solo las importaciones de otros países, como este caso de Estados Unidos, lo que no es exactamente como está ocurriendo. Entonces, fíjense el escenario que tenemos. Pasamos, por favor, una más, una más. Así es un hecho de todos modos que con ese escenario tan desbalanceado como está, en contra precisamente de un mundo funcionando de manera globalizada, así estemos en un mundo globalizado, lo cierto es que las instituciones como las Naciones Unidas o la Organización Mundial de Comercio no están pudiendo hacer prácticamente nada. Es un hecho que las soluciones globales serían las que más convienen, se insiste, a pesar de los problemas que tenemos. No hay que olvidar que pese a los nacientes nacionalismos, en esta nueva oportunidad, porque esto es cíclico, el nacimiento de nacionalismos, estamos ante un incontestable fenómeno de realidad global, en donde lo que ocurre en un lugar del planeta puede afectar varias frentes en el mundo, tal como ha pasado, por ejemplo, con la guerra entre Rusia y Ucrania. La verdad es que, pasamos por favor, la verdad es que estamos, como lo decía McLuhan, Marshall McLuhan en 1964, en una aldea global. En esa época se inventaron los satélites que pudieron poner en comunicación a todo el mundo. Cualquier persona en una parte del mundo se va a poder comunicar con otro. Si hace 60 años eso ya era posible y las comunicaciones ya nos permitían comunicaciones, diálogos directos entre los seres humanos en cualquier parte del mundo y al mismo tiempo el saber qué era lo que estaba pasando. Imaginémonos 60 años después con todo lo que ha pasado, con toda la revolución tecnológica que hemos tenido en las comunicaciones. Piensen ustedes en el Internet, piensen ustedes en la evidencia, en la inteligencia artificial, las impresoras 3D, etcétera. Estamos en un mundo mucho más adelantado donde lo global es un hecho. La guerra de Ucrania-Rusia. Uno podría pensar desde estos sitios 15.000 kilómetros de distancia y eso a nosotros exactamente en qué nos va, o se nos viene. Pues países como Colombia y Ecuador pueden volver a vender carbón, pueden volver a vender todo, materias primas que antes las compraba Europa desde Rusia, pero con los problemas con Rusia no se compró todo a Rusia y empezaron a comprarse los países como los nuestros. La forma como se abastece el mundo de alimentos. Ucrania es un gran productor de granos, pero tuvo que dejar de exportar mucho grano por efecto de la guerra, tuvo que buscar otros proveedores, en fin, el mundo se mueve con un conflicto que está funcionando, que está ocurriendo a 15.000 kilómetros de distancia de acá. Lo cierto, sigamos por favor, es que la tecnología, la facilidad en el transporte y en las comunicaciones, entre otros, hacen posible un comercio mundial de bienes y servicios, que si bien podría morigerarse, es difícil de detener y que siendo un comercio global universal, requiere también reglas que pueden ser aceptadas y aplicadas por los diferentes países del mundo. Bueno, adelantamos, por favor. Una más. Aterrizando al derecho aduanero, sabemos que el objeto central del derecho aduanero es el control de ingreso y salida de mercancías. Y ese control de ingreso y salida de mercancías supone un comercio mundial donde precisamente por ser mundial, de una u otra manera, todos los actores están interesados en tener reglas que puedan todos entender.
Lo anterior con el objeto de facilitar el mencionado comercio y al mismo tiempo posibilitar la consecución de otros fines del Estado, como los que tienen que ver con el cuidado de las fronteras para controlar lo que ingresa y lo que sale de un país, qué aspectos o sectores se pueden afectar si en el ingreso o salida se está cumpliendo con los propósitos propios, etcétera. Así las cosas, adelantamos, por favor. Estamos en materia aduanera previendo y contemplando la existencia de diferentes regulaciones que se aplican por casi la totalidad de los países del mundo e inciden en las disposiciones internas de diferentes maneras que van desde su acogida a través de tratados internacionales, en donde el Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados establece las reglas mínimas que se deben cumplir por todos los países celebrantes de un convenio o acuerdo hasta la simple asunción por los países de reglas del tipo de las mencionadas, que sin ser propias de los tratados internacionales suscritos, ni el derecho interno, ni tampoco establecidas a través de los mecanismos objetos de cada país sobre dicho objeto, tienen sí la capacidad de influir sobre la normativa interna para regular o cumplir con aspectos que de una u otra manera se imponen por la comunidad internacional. Entonces, tenemos no solamente normas que pasamos una diapositiva. Gracias. Normas que nos obligan, porque las hemos acogido a través de tratados internacionales, que por supuesto, si firmamos un tratado, estamos obligados a cumplirlo, sino también tenemos una gran cantidad de normas que se conocen en la jerarquía jurídica como normas de soft law o de derecho blando, que son normas que de todos modos le están dictando pautas a los países y que los países, si no las hayan asumido directamente, las siguen su temor de quedarse por fuera de lo que ocurre en la comunidad internacional. Todo lo anterior ocasiona un rompimiento, o por lo menos un cambio de ese concepto tradicional y absoluto de soberanía que se atribuye a cada uno de los estados, para aceptar que la cobertura o alcance de dicho principio se mengua o relaja en temas como los económicos mencionados, para acceder o acogerse al mandato internacional con sus correspondientes regulaciones, las cuales pueden ir en un sentido distinto o diverso en relación con los claros intereses nacionales que puede tener el país. La misma Corte Constitucional de Colombia, digamos, bueno, se ha pronunciado sobre ese tema del cambio en la noción de soberanía, entendiendo que el tema de la soberanía ya no es ese concepto absoluto que teníamos antes, donde solamente entre un país se manejaba la ley de ese país. Hoy por hoy, mucho de lo internacional y sobre todo desde el punto de vista económico, pues nos influye de manera grande. Y no puede ser de otra manera porque no vivimos solos, porque consumimos productos de varias partes del mundo, porque consumimos servicios de varias partes del mundo, porque exportamos nuestros productos, porque exportamos nuestros servicios. Y en todo ese intercambio de situaciones que se da a nivel del mundo, se requieren reglas que acepte el mundo. No es derecho colombiano, no es derecho argentino, no es derecho mexicano, no, es derecho que viene de ámbitos internacionales prácticamente de todo punto de vista. Ahora, lo anterior no ocurre solamente, como se viene diciendo, en materia aduanera, sino que abarca muchos otros ámbitos que incluyen temáticas tales como los derechos humanos o la repartición del recaudo tributario que tienen derecho los estados, ver y gracia por operaciones o actividades realizadas dentro de un territorio A con un capital o inversión proveniente de residentes de un territorio o estado B. Adelantemos, por favor. En materia de tributación directa, la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico viene trabajando con modelos de convenios de doble imposición y más allá con convenio multilateral, Plan BEPS, es decir, busca corregir disparidades normativas que permiten a las empresas multinacionales disminuir sus impuestos. La idea clara de estos convenios es que las rentas generadas tributen bien sea en el país en donde se producen las ganancias o en el país de origen de la inversión productiva de las ganancias o en los dos. De lo que no se trata es de buscar y lograr la doble no imposición. Los convenios de doble imposición se hacen para que los países repartan la tributación a la que tienen derecho. Y esos son los países que tienen derecho a la tributación de un contribuyente. Aquellos que por alguna razón están o tienen una influencia directa en la operación. Si le pone la plata, por ejemplo, en una inversión de los Estados Unidos, que la regla se introduce aquí en Colombia. Entonces, los dos países tendrían derecho a compartir esa información, el que pone la inversión y el país donde se realiza la operación.
pero por como las legislaciones de los países son diferentes y muchos tienen varios tratados, lo que usualmente buscan las multinacionales es cómo lograr aplicar tratados de diferente manera, buscando la doble no imposición, no pagar lo justo, sino más bien no pagar absolutamente nada, y en eso se viene trabajando para evitar. Entonces, de lo que no se trata es de buscar y lograr la doble, de buscar y lograr la doble no imposición, la que se puede presentar cuando se usan varios de estos acuerdos al tiempo, buscando precisamente utilizar las ventajas que se encuentran dentro de ellos para que el contribuyente termine no tributando o tributando menos de lo que en justicia debe tributar. Esto ha venido avanzando con la economía digital. En efecto, tanto la OCDE como la ONU, adelantemos por favor, crearon modelos de convenio con el fin de establecer la justa imposición y no la doble no imposición. Se llegó más lejos por la OCDE con el famoso Plan BEPS. Adelantamos, por favor. Otra más. Otra más. ¿En qué consiste el proyecto BEPS? Es un plan de acción de la OCDE y del G20 para combatir la erosión de la base imponible. El proyecto busca corregir disparidades normativas que permiten a las empresas multinacionales disminuir sus impuestos. El plan contempla 15 acciones, entre ellas exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de planificación fiscal agresiva. Hay un convenio multilateral que ya ha sido suscrito por algunos estados con esta finalidad. Visto el paquete global BEPS por encima, adelantemos. ¿Qué temas trata? Uno, abordar los retos de la economía digital para la imposición. Dos, neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos. Tres, refuerzo de la normativa de las compañías controladoras internacionales. Cuatro, limitar la erosión de la base imponible por vía de deducciones en el interés y en los pagos financieros. Cinco, combatir las prácticas tributarias perniciosas teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia. Seis, impedir la utilización abusiva de los convenios. De 8 a 10. Adelantemos uno, por favor. Asegurar que los resultados de los planes de transferencia están en línea con la creación de valor. 11. Evaluación y seguimiento de BEPS. 12. Exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de planificación fiscal agresiva. 13. Reexaminar la documentación sobre planes de transferencia. 14. Hacer más efectivos los mecanismos de resolución de controversias. 15. Desarrollar un instrumento multilateral. De BEPS emanan los denominados Pilar 1 y Pilar 2 para combatir la evasión fiscal. Tiene presente la era de la economía digitalizada y el establecimiento de un tipo mínimo de tributación a nivel nacional a cargo de las sociedades multinacionales, lo que al último supone un reparto de tributación entre los países que intervienen en la generación de riqueza o ganancia. Sin embargo, adelantemos una, no todo es tan fácil de hacer, sobre todo porque los Estados Unidos usualmente no está de acuerdo con nada y la gran mayoría de las empresas multinacionales son de los Estados Unidos. Si son de los Estados Unidos, ¿qué pretende Estados Unidos con la renta mundial? Que le tributen a él. No quiere compartir la tributación con nadie, no importa que las rentas se logren en otros países. Entonces, a la OCDE le han dicho, deberían los gobiernos, se pregunta, ¿deberían los gobiernos extranjeros tratar de atacar a los estadounidenses a través de la regla del Undertaxed Payment Rule o regla de pagos con tributación insuficiente u otros mecanismos del Acuerdo Fiscal Global de la OCDE? De ser así, Estados Unidos adoptará medidas y contramedidas y se agrega que se alientan y apoyan todos los esfuerzos para preservar la soberanía fiscal de los países y bloquear la implementación de políticas injustas. Esto se veía en el septiembre pasado a la OCDE y el presidente Trump en su discurso de posesión también lo repitió. Entonces, de todos modos, la idea es que tengamos en cuenta que el multilateralismo, que las normas internacionales caen no solamente en lo aduanero, sino también en lo tributario y caen en muchos campos. Toca que por lo pronto lo aduanero y lo tributario, porque ahora estamos introduciendo la materia que comenzamos hoy, que son precisamente los gravámenes al comercio exterior de mercancía. Dentro de las diferentes normas provenientes, adelantemos una, Juan, por favor. Dentro de las diferentes normas provenientes del ámbito internacional que pueden influir en materia de aduanera y de comercio exterior, se pueden citar, entre otras, las provenientes de acuerdos multilaterales, las propias de los acuerdos de integración económica, las provenientes de acuerdos comerciales preferenciales, el derecho blando o soft law.
De las provenientes de acuerdos multilaterales, como son la Organización Mundial de Comercio y la Organización Mundial de Aduana, estas normas son generales y de una u otra manera adelantemos, constituyen un marco para regular distintos tópicos atinentes a los temas comentados. Adelante, por favor. Ejemplo de este tipo de normas, el GATT de 1994, el Acuerdo de Facilitación del Comercio, el Código del Valor de la OMC, el Convenio de Kioto para la Simplificación y Armonización de Regímenes Aduaneros, el Convenio del Sistema Armonizado de Asignación y Codificación de Mercancía y las normas de la OMA, del Marco CEFO, Marco de Seguridad, entre otras. Sigamos. Entre las provenientes de acuerdos multilaterales, decíamos, está el GATT de 1994. Y aquí vamos a sacar por lo pronto el principio de no discriminación y la rebaja de aranceles y eliminación o control de barreras no tarifarias. El principio de no discriminación, adelantemos, es la base del GATT. Y la idea es que se rige por dos cláusulas. El artículo 1, trato general de nación más favorecida. El artículo 3, trato nacional en materia de tributación y reglamentaciones interiores. Puesto en otros términos, se trataría de no discriminar el comercio entre los miembros, en el caso del artículo 1 en frontera, entre mercancías importadas, aplicando la cláusula de nación más favorecida, según la cual una ventaja que por ser miembro de la OMC tiene que extenderse inmediatamente a los demás miembros de la OMC. Entonces, este es no discriminación en frontera. Y el artículo 3 que habla de la no discriminación de mercancías nacionales con mercancías importadas, una vez la mercancía importada ha ingresado al país con todas las de la ley. Una vez la mercancía importada se ha nacionalizado. La idea es que entonces mercancía importada, para ingresar al país solamente tuvo que pagar derechos de aduana. Ingresó al país tiene que comportarse como una mercancía nacional. Si a la mercancía nacional se le cobra IVA, a la mercancía importada se le puede cobrar IVA. A la misma condición, en las mismas condiciones. A una se le cobra el 15%, a la otra se le cobra el 15%. Si a la una se le exigen determinado tipo de cosas, a la otra no se le tiene que exigir. Lo que no puede ser dar un trato a favor ni a la mercancía nacional ni a la mercancía importada. Ahora, decíamos, el GATT también se ha encargado de rebajar aranceles, pues exactamente en contra de lo que ha hecho Estados Unidos desde 1947 en adelante, se trabajó precisamente en eso. Ustedes miran ese cuadro que tienen al frente de 1947, o sea, recién pasada la Segunda Guerra Mundial, básicamente hasta el año de 1986 o 94, por la ronda de Uruguay, que es la que crea la Organización Mundial de Comercio, se negociaron aranceles. Durante muchas oportunidades, que lo único que se habló en esas ruedas de negociación fue precisamente reducir el tema de los aranceles. Los aranceles podrían ser aranceles del 50%, como quiere poner el presidente de los Estados Unidos, o inclusive mayores, y no se podía negociar, no se podía comerciar. Los países se reunieron durante todo este tiempo para ir bajando los aranceles hasta que lograron una reducción tal que ya para el año 2001, la ronda de Doha y siguientes, ya no había que negociar aranceles porque ya estaban muy bajos. Y de hecho, con un problema muy grande es que los aranceles son un mecanismo de protección de las economías internas. Si no hay aranceles para proteger las economías internas, empiezan los países a crear toda clase de medidas, barreras no arancelarias que son difíciles de manejar. Mucho más fácil pensar en que le cobren una suma de dinero y que usted y yo sepamos cuánto vale, sino que cuando llegue el país le diga que necesito un permiso, que necesito una estampilla, que necesito un certificado, que necesito no sé qué documento, que va a ser difícil y de todos modos costoso conseguir. Entonces, fíjense cómo el mundo va un poco y ha ido hasta ese momento en contra de lo que está planteando el presidente Trump. Javier. Siguiendo la base del principio de discriminación que tiene que ver con el principio de nación más favorecida, en el momento en que Trump aumenta los aranceles, por ejemplo, bilateralmente con un país, automáticamente, siguiendo ese principio, ese mismo arancel debe aplicar a los demás países que intentan ingresar ese tipo de mercancía al país, o solamente va dirigido a ese país. Se lo digo de esta manera, que si no es muy fuerte, pero la verdad.
Trump se pasó en la OMS porque Trump no está cumpliendo la OMS. Todo lo que está haciendo va en contra de todo lo que nosotros que ha firmado. Estados Unidos fue uno de los puntos de la OMS y va en contra de la OMS, lo considera que están maltratados. Va en contra de sus propios socios comerciales con los que les compra la mayor como tiene el país, que son México, Canadá y la China, esas dos cosas, no es europea. O sea, lo que está haciendo Trump, además no sabemos hasta dónde va ni qué va a terminar siendo. Fíjense que introducíamos esto mostrando cómo por lo pronto con la simple amenaza de poner aranceles ha logrado una cantidad de cosas. Colombia en 6 horas desmontó el que no recibía a los deportados. Les tocó echarse para atrás para evitar las sanciones que venían de por medio. México y Canadá tuvieron que terminar cediendo hablando con el presidente de los Estados Unidos, los dos presidentes, México ofreciendo con el bien Walkers y Canadá literal 1.300 millones de dólares para llegar a combatir el problema. Es decir, la simple amenaza ha servido para que ya se tenga el logro grande. Europa le habla, pero a ver, es que le estamos hablando al presidente más poderoso del mundo, la primera economía del mundo. No, no hablamos del tipo que uno que hablar con cierto cuidado, porque si no tienen algo que tiene su mejor preferido ahorita se llama Tari, aranceles. De acuerdo, para es la palabra más linda que tiene el idioma en ese momento. Y lo dice cada rato. Entonces, fíjense cómo el mundo iba y va en contra un poco de lo que está pasando, pero lo que está pasando está pasando. Eso es cierto, es lo que está ocurriendo. ¿Qué otra norma multilateral tenemos por ahí? El ACE, que entre otras cosas regula temas relacionados con la publicidad y la disponibilidad de la información, que se vuelve a repetir seguramente porque a pesar que desde 1947 se insistió en este tema, todavía falta que todo el mundo lo siga. También la oportunidad para formular observaciones e información antes de la entrada en vigor y consultas. Este segundo numeral, por ejemplo, muestra lo que está pasando en el mundo. Si yo estoy negociando en su país, me interesa conocer la legislación de su país y me interesa conocer los proyectos de ley de su país. Me interesa poder participar en la hechura de esas leyes porque yo también voy a ser objeto de esas leyes. Pues, hoy la idea es que esa información se le dé a todo el mundo para que todos puedan participar en eso. Las famosas resoluciones anticipadas son un mecanismo que ya aquí en Colombia existe, que está regulado en el decreto 65 y que supone que en varios temas, sobre todo como vamos a ver, de tipo tributario, de índole tributario, en varios temas de esta índole, antes de meterlo con el programa con la autoridad de impuestos, preguntemos a las aduanas, preguntemos qué opina, cómo ve la situación de la aduana, si cómo la ve aduana, ¿sí? Porque la idea es que si nos podemos meter el problema, lo evitemos, cómo se mete el problema. Porque ya sé que opina usted y eso me da la idea de que o hago la operación como usted dice, o usted estuvo de acuerdo conmigo, pues la hago como yo dije, pero me da el resultado, o no hago la operación. Pues vamos a la herramienta de resoluciones anticipadas. Procedimientos de revisión de recurso o de revisión. Otras medidas para aumentar la imparcialidad, la no discriminación y la transparencia. Disciplinas en materia de derechos y cargas establecidos sobre la importación y la exportación en conexión con ellas y de las naciones. Levante y despacho de mercancías. Cooperación entre los organismos que intervienen en frontera. Otra herramienta, digamos, Juan, por favor. Tenemos una diapositiva. El código del valor de la OMS. Este es un instrumento de carácter multilateral creado en el entorno del GATT 47 por parte de la OMS, se volvió como anexo GATT de 1994, que establece nada menos y nada más que la base imponible de todos los gravámenes del comercio exterior, la base imponible de los aranceles o los derechos aduaneros. Fíjense que todos los impuestos se cobran sobre una base imponible. ¿Cuál es la magnitud, la cuantía que tú usas para cobrar un impuesto o para pagar un impuesto? Si es el predial, será el valor del inmueble, el valor con el que está el valor del inmueble, ¿cierto? Si es renta, será el monto de mis ganancias, y así sucesivamente. Todos los impuestos tienen una base imponible. Aquí la base imponible en la por el valor del gas que la aplican los 174 países miembros del gas, de la OMC,
dentro de lo que estamos nosotros presentes, está Estados Unidos, está la Unión Europea, está Rusia, está China, está todos los actores importantes del comercio internacional. Entonces lo aplican todos los números de la OMC y digamos que hace referencia al precio realmente pagado por la mercancía. Eso lo vamos a ver muy seguramente en la próxima reunión con mucho entendimiento, todo lo que es todo lo barato que trae la base imponible, repito, los derechos de aduana. Y además, de acuerdo con el artículo 459 del Estatuto Tributario, cuando hablamos de bien de importación, la base imposible no es la misma que se aplica para los demás impuestos. Es la misma que se aplica para calcular los derechos de aduana, adicionada con los derechos de aduana. Entonces, la base es más sencilla que aplicamos tanto en materia aduanera como en materia tributaria. Y es universal, no hay otra base que tenga la misma cobertura de campo de acción tan universal como los derechos de aduana. Ahora, adelantemos otra, ya está ahí. Las organizaciones de acuerdos multilaterales como la Organización Mundial de Aduana, la Organización Mundial de Aduana tiene el convenio de Kioto para la simplificación y armonización de regímenes aduaneros, los convenios del sistema armonizado sin necesidad de codificación de mercancía, las normas de la OMA, del Marco 6, entre otros. Estos son simples ejemplos. El convenio de Kioto para la simplificación y armonización de regímenes aduaneros, ustedes lo conocen perfectamente, entendiendo que el régimen aduanero es un destino aduanero aplicable a las mercancías solicitadas por el declarante de acuerdo con la legislación aduanera. Ustedes vieron eso tal vez con el doctor Mojica y con el doctor Rogelio Perilla. Bueno, convenio de Kioto. Está también el convenio del sistema. ¿Cuál fue la idea de meter esa materia? Lo tenemos desde el principio. Pero los regímenes tienen que ser los más armonizados a nivel del mundo. Porque este comercio lo hacemos con el mundo. El comercio no lo hacemos entre el Cauca y el Valle, o entre Cundinamarca y Boyacá, el comercio lo hacemos con los demás países del mundo. Y la idea es que todos hablemos el mismo lenguaje. Y por supuesto, nadie quiere que el otro le ponga el lenguaje. La idea es que los organismos internacionales proponen un lenguaje para que sea adoptado por todo el mundo. Esa es básicamente la idea. El convenio del sistema armonizado de asignación y calificación de mercancía. El lenguaje de las mercancías. ¿Cómo se clasifican las mercancías? Ustedes saben que el sistema armonizado es la base de todos los aranceles. El sistema armonizado no trae aranceles, pero sí clasifica las mercancías. El sistema, adelantemos una buena. Dos. Gracias. El convenio es la nomenclatura que comprende las partidas, subpartidas y códigos numéricos correspondientes en las notas de la sección de los capítulos y los capítulos, así como las reglas generales para la implementación del sistema armonizado que figuran en el anexo del presente convenio. Ustedes vieron ya eso, ¿cierto? Cuando vieron y en el material que yo les envié, entonces les envié un material equivocado, no porque no les sirva, sino que era otro material. Esta es, está bien destinado. No, contiene el mapa, contiene el plano. El profesor les regala a ustedes el trabajo de su vida tranquilamente. No, güey. Pero ya es una introducción. Una la van a hacer en ese material no es que no se refiere al tema que tenemos acá, sino que eran cosas que les estaba dando con la misma cobertura que tengo acá, y entonces había otros temas metidos, porque era para estudiantes no veneros, entonces hablarle a los estudiantes. Bueno, perfecto. Hablarle a los tributaristas de derecho de manera así en frío es muy, al igual que hablarle a los trabajadores de derecho tributario muy en frío. Entonces, lo mismo que estamos diciendo la definición del convenio, esa que el convenio del sistema procesal de supervisión de mercancía de manera sintética, adelantemos ahí. Es esta, es una nomenclatura. ¿Qué es una nomenclatura? Un listado, un rol organizado de cosas, en este caso, ¿qué? Mercancías. ¿Cómo está compuesto? ¿Qué comprende esta nomenclatura? Unas partidas y unas subpartidas sin correspondientes números, correspondientes códigos numéricos. Las partidas de 4 dígitos, las subpartidas de 6 dígitos,
las partidas con la descripción de 4 dígitos, las partidas que son parte de la partida con la descripción de 6 dígitos, son mucho más difíciles que las partidas. Las notas de sección de capítulo de su partida, que ayudan a que un mecanismo de siempre en una misma subpartida o misma partida, no una partida, no una subpartida nacional. Y las reglas generales interpretativas que ayudan a la finalidad que estamos diciendo. Esto es un convenio universal. Por ahí encuentran ustedes en la página web de la OMA cuando están hablando de ustedes, es el lenguaje universal de la mercancía. Y lo es. La idea es que los 6 primeros dígitos hacen parte del arancel de China o de Afganistán o de Etiopía o de Colombia o de cualquier país del mundo. Y eso indudablemente es una herramienta gigante para la facilidad del comercio mundial. Imagínense cuando no tiene este tipo de herramientas, ¿cómo era difícil el comercio? Hoy no solamente tenemos transporte rápido, convenios comerciales que ayudan muchísimo a hacer las cosas fáciles. Las normas de la OMA del marco CEJA. Este marco tiene por finalidad, entre otras, establecer normas que garanticen la seguridad de la cadena logística y que faciliten el comercio a escala mundial, con el objeto de aumentar la incertidumbre y la predictibilidad. Permitir una gestión integral de la cadena logística de todos los medios de transporte. Ampliar el papel, las funciones y las capacidades de las aduanas de modo que puedan hacer frente a los desafíos y apreciar las oportunidades del siglo XXI. Reforzar la cooperación entre las administraciones de aduanas con el fin de mejorar sus capacidades para la detección de envíos de alto riesgo. Reforzar la cooperación entre las órdenes de empresas. Fomentar la circulación fluida entre las mercancías a través de las cadenas logísticas internacionales seguras. Reforzar la cooperación entre las órdenes de autoridades, entre otras cosas. Y ustedes saben que somos también miembros de la Organización Mundial de Aduanas, hay más de 200 miembros de la Organización Mundial de Aduanas, y todos estos países tarde que temprano van siguiendo este tipo de reglas que son para todos, entendiendo que no todas van a poner en el mismo momento, entonces en la misma capacidad, el mismo desarrollo, etcétera. Pero la idea es que hacia allá vamos todos. Ahora, hay otro tipo de normas, Juan. Estaba aquí coordinando normas de integración, el coordinador. Este otro tipo de normas, hablábamos de normas multilaterales, provenientes de los organismos multilaterales como la ONU, la OMC, la OMA. Ahora vamos a mirar unas normas de integración económica que son las propias de los tratados de integración económica. La integración económica, ustedes recordarán este cuadro, que seguramente en su momento les presenté, que es el doctor Ricardo La Cernuda, que lo demuestra. Aquí tenemos los diferentes estadios de integración. El mínimo estadio de integración que hay de diferencia económica al máximo estadio de integración que se tiene económica que no se ha logrado en ninguna de ellas. Y aquí tenemos las características que tienen estos estadios de integración. En el caso que ya hablo de una aduanera, ven ustedes que además de un territorio aduanero tenemos una legislación aduanera común, tenemos una política común de instituciones de arancel. Es decir, tenemos ya por lo menos desde el punto de vista un mundo en el cual los países parte de esa una manera tienen frente al mundo un solo territorio aduanero, una sola frontera aduanera, una sola legislación aduanera y aplicar un solo frontera aduanera. Obviamente con una integración mayor, como es el caso de la Unión Monetaria que los de Europa, ya no solamente circulan mercancías entre los países, sino que circulan todos los factores de producción, mercancías, servicios, capital y trabajo. Por supuesto, eso les hace que tengan muchas normas muy armonizadas, porque tienen muchos temas en común, muchos temas que resolver entre todos ellos y para los cuales requieren soluciones comunes. Yo no sé si con ustedes, yo de tanta clase, de tanto lado que nunca sé exactamente es que estoy hablando ni con quién, pero recuerdo alguna vez que había un caso y ahorita mencionamos a jurisprudencia, una señora había trabajado toda su vida en Maastricht está en Holanda, y se volvía a Colonia todos los días donde tenía su vivienda, donde estaba su esposo, donde estaban sus hijos, y así trabajó, entonces en un momento de la reflexión. Entonces, nosotros le dijimos que no puede funcionar porque usted
es residente alemán, no sé qué. En Alemania le dijeron inicialmente, pues, trabajó toda la vida en Holanda, no por funcionar. El caso llega a los tribunales europeos, evidentemente la tienen que pensionar, tienen que dar la pensión, y bueno, y incluso unas reglas para la cosa. El caso lo planteo simplemente para que se entienda cómo el mundo evoluciona, cómo el mundo avanza, cómo la integración permite una cantidad de cosas que nosotros, desafortunadamente, pues no conocemos tanto, porque no tenemos tanta integración. Ejemplos de casos de integración de la manera en la Unión Europea. El Código Banero de la Unión, que es el reglamento 952 que están ya reformándolo o ganas de cambiarlo. El arancel externo común unitario que iba funcionando casi sin modificaciones orales del año 1987. Son instrumentos que nos muestran que se deben hacer de la manera. En el caso de la CAN sí que tenemos decisiones de la CAN sobre el tema del aduanero y del comercio exterior. La decisión 770, facilitación del comercio en materia de aduanera en la comunidad andina. La 885, nomenclatura arancelaria común de la comunidad andina. La decisión 571, valoración de aduaneras. La 909, tránsito aduanero comunitario. Las decisiones 671, 848, armonización de regímenes aduaneros. Una más. La 728, asistencia mutua y cooperación entre administraciones aduaneras. La 778, régimen andino de control aduanero. La 573, programa común de convención aduanera andina. La 416, origen, 417, criterios y procedimientos de cambiación de requisitos específicos de origen. La 856, condiciones para la emisión y recepción de certificados de origen digital. La 799, alguna reforma de la edición 416. Fíjense que tenemos un arsenal de normas en materia aduanera en la CAN que ya podríamos tener prácticamente un código andino, un código aduanero andino. Y de hecho ya hemos hecho intentos de arancel externo común, el famoso ARIAN, arancel integrado en las comunidades andinas. Tenemos un conocimiento entre nuestros países que viene desde el año de 1969 con el Acuerdo de Cartagena. Tenemos más de 50 años de proceso, pero no tenemos ganas de venir adelante. No matamos la CAN, pero no queremos seguir adelante, la queremos con un cuarto de bien. Y produce normas, produce una cantidad de cosas y las obedecemos, las escuchamos, pero llega un momento en que aproximadamente nos quedamos ahí y lo que muestra es una mejor, por el caso europeo que logró la integración fue el desarrollo de los 25 países. Los más adelantados se fueron llevando a los más pequeños, a los más desarrollados, que fueron subiendo el nivel de desarrollo hasta tener lo que tenemos. Que hay problemas, claro que hay problemas, pero el nivel de desarrollo son países que se mueven, es otra cosa. Y eso buena parte de lograr la integración. La unión de fuerza también hace la fuerza, como dice el viejo dicho. Aquí tenemos otro tipo de normas que son diferentes de acuerdos plurilaterales o bilaterales. Nosotros tenemos acuerdos con todos los países, con Nicaragua, con Venezuela, con Canadá, con Estados Unidos, con Corea, con los países de Honduras, Salvador y Nicaragua, con los países de la EFTA, con los países de la Unión Europea, con México, con Chile, etcétera. Y con todos esos países, los acuerdos, pienso que los grupos tienen uno o dos capítulos que tocan el tema banero y con mucha trascendencia el tema del origen de la mercancía. Por ejemplo, lo que hacemos, teníamos el registro. Ese tema se vuelve importantísimo en materia de los tratados, porque es el que marca si un producto es originario de un país, si es originario de un país socio mío, yo tengo que darle un trato arancelario preferencial, que consiste en que no le cobro arancel o le cobro un arancel reducido. De todos modos, le estoy dando un trato arancelario preferencial. O sea, fíjense cómo el mundo va en contra de lo que está haciendo nuestro presidente en los Estados Unidos. Y finalmente, tenemos las normas del sol blanco o del derecho blando. El derecho blando se denomina porque en últimas no tiene un contenido jurídico obligatorio, porque no son parte de nuestra legislación interna, no fueron hechas por el Congreso, fueron hechas por el decreto del presidente de la República, no son objeto de que la legislación las acoja, pero las siguen. No las puede dejar de seguir porque se aleja del mundo internacional. Fíjense que antes de ser miembros de la OCDE ya cambiamos en materia tributaria el concepto de atribución de financiación de los tributos
Entonces tenemos simplemente la fuente que produzca la renta, ahí es donde cobramos. Nos tocó aceptar el criterio de la residencia del inversor, porque si no, nadie invierte en el país. Es que, repito, nosotros movemos a la misma velocidad o con los mismos tambores que se mueve el mundo. No somos solos, no estamos solos, no vamos a actuar solos. Tenemos que actuar como actúa todo el mundo para los años de la comunidad internacional. Además, podría afirmarse que existe un nivel importante de presión internacional para su adopción, para que un Estado no se haga excluido en sus relaciones con otros Estados. Normativa que no tiene la virtud de obligar a los países a su sometimiento, pero que sin embargo se cumplirá por los países quienes pretenden no quedarse por fuera de lo que se establece y se acepta internacionalmente. En conclusión, en un mundo global cada vez tiene mayor injerencia las normas de carácter internacional, lo cual es perfectamente predicable para otros temas diferentes del aduanero y del comercio exterior. Desde esta perspectiva y a pesar del panorama geopolítico actual, de la radicalización y de las guerras políticas económicas, el multilateralismo terminará imponiéndose en el tiempo. Esa por lo menos es mi posición. Aquí, tomándole, por ejemplo, esta Cecilia Manso, que es la Comisaria Europea de Comercio, en el mismo sentido, por favor, bueno. Dice ella, el multilateralismo es la única forma moderna de cooperar. Aunque no esté de moda, sigue siendo verdad. Es paradójico. Con los problemas que tenemos en el mundo hoy, comerciales, de cambio climático y guerras, es cuando más necesitamos enfrentar puntos de soluciones. Pero mire, a Naciones Unidas no puede hacer nada porque todo está bloqueado. Lo mismo ocurre con la OMS, es muy difícil tomar decisiones, una lástima. Y la profesora brasileña Fernanda Costa, en el artículo que sacó hace muy pocos días, en nuestra opinión, el multilateralismo sigue siendo la mejor manera de mantener un comercio interregional fluido, estable y próspero. Sin embargo, reconociendo el dinamismo del comercio y de las relaciones internacionales, sería ingenuo creer que un modelo diseñado hace más de 3 décadas seguiría siendo capaz de responder a los desafíos y aspiraciones del mercado actual. Esto último puede querer decir, y creo que tiene razón, que hay muchas cosas que hay que cambiar, pero que seguimos, o sea, que para el multilateralismo, ahí está. Todos tenemos de todo el mundo, vamos de todo el mundo, somos ciudadanos del mundo. Hoy sí que es un hecho decir, sí que es verdad decir eso. Cualquiera puede viajar a cualquier parte del mundo prácticamente sin ningún tipo de limitación. Bueno, plata, sí. Es verdad que me permiten, pero y que hay que tener en cuenta, tiene toda la razón. Algunas ideas que quedan ahí como para pensar, y entonces sobre a quiénes pueden afectar estos aranceles y cómo funcionan. Las medidas iniciales que toma Estados Unidos amenazan a los 3 países con los que más comercian y es la base de la política económica del nuevo presidente. A pesar de que estos impuestos llevan años considerándose obsoletos y contraproducentes para las economías nacionales y el mercado global libre de comercio. Miren ustedes que deberíamos, cuál es las reuniones de la OPC desmontando aranceles, a llegar a los superaranceles que son bajísimos. Es por eso si los aranceles son realmente pequeños. Si ustedes miran las estadísticas del proceso de comercio exterior, la gente, lo que es un arancel es chiquito. Lo que suma en materia de comercio exterior es el IVA de la inspección, que es el 19% de todo el impuesto. Pero lo que es aranceles no es realmente una gran cantidad de plata, porque los aranceles son pequeños. Los aranceles llevan décadas bajando. La medida de Trump va en contra de las tendencias mundiales y el todo el país. Actualmente la arancel promedio de Estados Unidos es 2.5% menor que en otros países. Con los tratados de libre comercio, además hay muchos productos exentos de impuestos. Hay que tener en cuenta además que Estados Unidos importa mucho y cada vez más. Es el país que más importa bienes y servicios. En términos absolutos, los aranceles no golpean a los países desde donde trae los productos, pero también va a afectar a los Estados Unidos que los importa porque va a tener que pagar mayores aranceles. Trump ya propuso aranceles en el 2020. Biden los mantuvo la mayoría y salieron caros. Las tarifas que puso Trump en el año 2018 demostraron ser costosas para los consumidores y para los productores. Los aranceles de más del 25% aplicados sobre productos como el acero, lavadoras o paneles solares fueron los más proteccionistas desde 1930.
No hubo ninguna evidencia que sirvieran para recuperar empleos en la manufactura estadounidense ni que tuvieran impacto alguno en la industria. Trump dice que subiendo los aranceles vamos a tener una industria sin total que las empresas norteamericanas van a volver a Norteamérica y van a volver a establecer en Norteamérica. Se salieron de Norteamérica porque siempre acá y último están en Norteamérica. Pero en Norteamérica es incluso para México, porque la mano de obra era la tercera, cuarta, quinta parte del costo. Los gastos que te van a hacer eran mucho menores y con los medios de comunicación y los países unidos. México que dice, el centro de producción para los Estados Unidos. Ya, entonces, eso de que las empresas americanas van a volver a Norteamérica, bueno, ahí veremos. Los nuevos aranceles de Trump serán los más caros. Las tarifas que plantea ahora Trump son generales, con la excepción de los productos energéticos canadienses, a los que graba con el 10%. Pero no se ha elegido grabar un producto concreto del que se podría favorecer una producción local o con la idea de proteger a los consumidores más pobres. Sin esa política específica, lo inmediato es que el costo impacte a los consumidores. Para Canadá y México exportar menos sería un problema. México tiene una gran dependencia comercial de los Estados Unidos que representa el 80% de lo que exporta. En algunos casos, productos específicos como suministro sube al 90%, como es el caso del aguacate. En fin, esta es una cosa para introducir de todo modo el tema de los grámenes, lo que es el exterior de mercancía, pero para hacerlo bien, lo que estamos viendo. Ustedes ven que estamos tomando las noticias de esta semana. Esta manera tomó la presentación para meterlo para guerras en vivo a Estados Unidos. Eso está pasando hoy por hoy. Y sin embargo, en un mundo de todo tipo, porque no estamos hablando del tema exclusivamente climático, ambiental, de guerras, de todo. Eso ya no vamos a decir, global desastres concertadas, y de todo para todos. Acá vamos a llegar con lo que va a pasar, no lo sé, en esta parte del capítulo que les hablaré a ustedes. Bueno, entonces con esto discutimos, muchas gracias. Vamos ahora a seguir en clase en uno de los de sesión. Gracias. Hola, buenas noches a todos los que continúan aún conectados. Agradecemos especialmente en nombre de la Universidad del Rosario y en nombre de la Universidad Autónoma esta asistencia pues a esta masterclass que se brindó por parte del doctor Germán Pardo. Esto considero que es solo un abrebocas de todo lo que se puede aprender en la especialización. Actualmente están pues también los estudiantes de la primera corte, como mencionaba Ana al inicio de la conferencia. Estamos en convenio desde el 2020, de hecho la primera corte que se dio de la especialización es desde el 2021 y pues todos los años ha aperturado con éxito total el programa. Antes pues cada día aumentan mayor, pues es mayor el número de personas que quieren formarse en ello y pues especialmente hemos traído este convenio a Cali para que ustedes puedan aprovechar y capacitarse. Les queremos contar que actualmente estamos en inscripciones, el valor, por ahí en el chat les dejé el valor de inscripción, tenemos un beneficio especial por tiempo limitado del 50% en la inscripción para que puedan aprovechar. Iniciamos clases el próximo 21 de marzo, entonces la invitación es a que puedan participar, inscribirse y darse la oportunidad de aprender y formarse, capacitarse muchísimo más en todos estos temas. En el chat les dejamos nuestros datos para las personas que deseen mayor información. Vamos a estar súper atentos de poderles ayudar en todo el proceso de inscripción, de admisión, que puedan realizar la entrevista y asimismo pues puedan iniciar clases. Este programa tiene asistencia cada 15 días, los días viernes y sábados. Los viernes es de 6:30 a 9:30 de la noche y los sábados de 7 de la mañana a 12 del día y de 1 a 5 de la tarde. No siendo más, esperamos contar con ustedes en nuestra siguiente corte. No sé, Ana, si hay alguna intervención especial o ya con esto daríamos cierre.
Gracias, Mayra. No, ya daríamos cierre. Queremos agradecerles a todos nuevamente en nombre de la Universidad del Rosario, de la UAO, de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. A todos por su participación, muchas gracias. Esperamos que la información que recibieron el día de hoy sea provechosa y esperamos contar con ustedes futuramente como estudiantes de estas dos universidades y de esta gran familia que somos. Que tengan una feliz noche. Mayra, muchas gracias. Gracias a A todo ti, el Ana, equipo de la muchísimas UAO. gracias. Y doctor Germán, muchas gracias. Que estén muy bien todos. Feliz Gracias. noche.